Ujú. ¡Hey tú, emprendedor! De todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores. Hola, hola a todos. Conéctate con nosotros a través de redes sociales. Búscanos como Radiolab Chile. Don Marco. Al aire. Hola, hola. Muy buenos días a todas y todos los que nos están viendo acá en las casas, ¿cierto? En este programa, nueva temporada de Horizonte Positivo, una nueva temporada. Estamos nuevamente en línea con toda nuestra gente querida, ¿cierto? Para iniciar con toda fuerza este segundo semestre del 2020, que bueno, ha tenido tantas sorpresas que bueno, también tenemos sorpresas nosotros hoy día. ¿Cierto, Rosario? ¿Cómo estás? Bienvenida. Sí, un gusto saludarlos a todos. Extrañamos al equipo de Radio Lab Chile, pero sobre todo a ustedes que nos acompañan semana a semana todos los viernes a las 11 horas. Así que ahí los invitamos a compartir a través de las redes sociales de Radio Lab Chile, ¿cierto? Nos pueden ver a través de YouTube, Facebook, Instagram, Spotify. Así que compartan el programa porque tenemos mucho contenido interesante para ustedes. Y hoy día una invitada muy especial, ¿cierto, Marco? Sí, tenemos una invitada que yo tenía referencias de esta invitada, no nos habíamos topado presencialmente, pero sí hemos compartido espacios con amigos y amistades cercanas. Así que queremos presentar a Karen Pérez, ¿cierto? Que ella, vamos a dejarte que tú misma, Karen, te presentes ahí un poco para que nos cuentes un poquito a qué te estás dedicando en este momento. Y bienvenida, ¿cierto? A esta temporada, ¿cierto? Que estamos iniciando de Horizonte Positivo por Radio Lab Chile. Hola, ¿cómo están? Feliz de estar con ustedes, Rosario, Marco, y acá en este espacio de emprendedores y emprendedoras, porque hoy día me estoy dedicando justamente a emprender en un nuevo país, porque estoy viviendo en Perú desde febrero y me vine con muchos sueños pensando en que iba a estar volviendo a Chile una vez al mes y resulta que me encuentro con la pandemia y tuve que reinventarme acá y como soy una mujer educadora, coach, mentora de la línea apreciativa, dije, tengo que conectarme con lo mejor de esta situación, conectarme con lo que quiero y ahí estoy en ese proceso creando mi espacio de formación que se llama Mujer Apreciativa. Y en eso estoy hoy día reinventándome, conectándome con lo mejor que nos está regalando esta situación mundial para mirar desde el lado lleno y vacío del vaso, viendo todas las aristas. Así que muy contenta de estar acá. Qué bueno, Karen. Oye, Karen, ¿y qué es esto de mujer apreciativa? Porque hay toda una metodología, ¿cierto? De lo que es Sí, la apreciación, ¿cierto? sí. Cuéntanos un poquito qué significa eso para la gente que no conoce qué es lo apreciativo, qué es esta mirada apreciativa. Mira, la mirada apreciativa, ¿cómo la podríamos comprender? Es cuando contemplamos a alguna persona, alguna situación, alguna experiencia y nos focalizamos en lo más valioso, en lo más importante, en lo que sí te aporta, en lo que te está generando un aprendizaje. Entonces, es una mirada bien, podríamos decir, positiva frente a todo lo que estamos viendo, pero es el típico ejercicio que se hace en todos lados. Si tenemos un vaso hasta la mitad de agua, ¿está medio lleno o medio vacío? Podrían pensar que la visión apreciativa siempre decir que está medio lleno, pero en realidad está medio vacío. Y la visión apreciativa lo que te dice es que siempre está lleno, tiene agua y tiene aire. Pero de esas dos situaciones yo saco lo mejor y extraigo dónde quiero poner el foco. Entonces, cuando tú eres apreciativa, dices, ¿qué quiero ver florecer acá? ¿Qué quiero ver crecer? ¿Qué tipo de preguntas voy a hacer para que emerja lo mejor de las personas, para que emerja lo mejor de todas las situaciones? Y un dato anecdótico, cuando yo me vine a vivir a Perú, como estaba viviendo todo esto revuelto de vivir en un nuevo país que no conocía a nadie, solo conocía Machu Picchu, las partes turísticas, dije, ¿cómo hago para vivir esto? Tengo la posibilidad de escribir un diario y si no, hacer un podcast. Y yo hice un podcast que partió así, Mujer Apreciativa, con ese nombre, Mujer Apreciativa. Y era hablar de la visión apreciativa en este nuevo contexto, conectándome con el pasado, con el presente y visualizando lo que quería. Y empezó como a gustarle a la gente, a las mujeres sobre todo. Y yo dije, este va a ser mi camino. Voy a empezar a mirar cómo conectar con la esencia positiva en este nuevo espacio, en este nuevo escenario que es incierto, porque no tenía idea de lo que iba a suceder. Y voy a poner foco en lo que sí quiero ver en mi vida.
Y eso es lo que es mujer apreciativa, poner foco en lo que sí quiero ver crecer en mi vida y en la vida de las mujeres que quieren conectar con lo mejor de cada una y de sus fortalezas. Hermoso, Claro que sí. Karen. Sí, Gracias. maravilloso. Y dentro de eso que yo quiero ver florecer, tenemos un gran tema hoy, ¿cierto? Que es la creatividad al rescate. ¿Cómo nosotros le damos importancia, ¿cierto?, a la creatividad? Ajá. ¿Cuál es tu visión? Mira, la creatividad yo encuentro que es maravillosa, me encanta, me encanta. De hecho, a mí siempre me hacían bromas en el trabajo, me decían, bueno, a ti te pasamos una servilleta y tú haces cualquier cosa, inventas lo que sea. Porque tengo esa capacidad y todas las personas lo tenemos, que eso es lo maravilloso, porque todos los seres humanos, desde que existe la humanidad, estamos resolviendo desafíos, estamos resolviendo problemas. Y la creatividad para mí es tener el mundo lleno de posibilidades. Entonces tú enfrentas un desafío, claro, al principio te puedes sentir un poco tenso, pero quienes tenemos esa capacidad desarrollada y esta fortaleza, vemos muchas posibilidades de resolver, muchos caminos que seguir, no solamente uno. Entonces ahí vienen todas las preguntas, porque a nosotros, ¿cómo nos han formado? ¿Para seguir solo un camino o para buscar distintas alternativas? Y eso es interesante también, cómo tú estás viviendo tu vida, desde una mirada creativa en que buscas miles de posibilidades para un desafío, o si no resulta este camino o esta respuesta que tenías, te bloqueas y colapsas, o buscas inmediatamente otra forma. Y ese camino errado que para unos podría ser una derrota, para ti es un aprendizaje, porque siempre estamos aprendiendo, inclusive de los errores. Es una manera entretenida de aprender, porque sabes que ese no es el camino, entonces busca otro. Entonces es una manera que te va regalando posibilidades. Y me gusta mucho la definición que tiene Einstein de la creatividad, que es la inteligencia divirtiéndose. Entonces como que va aplicando y va disfrutando. Eso también es importante. Para crear tienes que disfrutar y conectarte justamente con lo que sí quieres ver aparecer. Y cómo tu impronta, tus características también van a dejar huella. Desde ser original y también adaptarte al contexto y a la situación que estás viviendo. Mira, qué gran mensaje en esta época, ¿no? Que tenemos una época de tantos cambios y adaptaciones que muchas personas, ¿cierto? Algunos, como dicen tú, lo pueden disfrutar, ¿no? En la creatividad, en la inteligencia divirtiéndose. Pero para otros se le ha hecho un poquito más complicado. Y en ese sentido, Karen, para las personas, porque siempre hay como, la gente dice, yo soy creativo y por ser que soy creativo voy a ser innovador. ¿Es lo mismo la innovación que ser creativo o están por ahí mismo o son lo mismo? ¿Cómo lo ves tú? Sí. Están totalmente relacionados, sin duda, porque cuando tú estás innovando, estás de alguna manera generando, a mí me gusta hablar de estos espacios caórdicos, en que hay un caos y hay algunos elementos que existen en la realidad y tú los fusionas, y en ese espacio caórdico te pones a innovar, te pones a crear, te pones a pensar algo que no existía, pero con elementos que están, porque obviamente a menos que sea un invento como la escritura, la rueda, ¿verdad? Pero son elementos que ya están y tú les das un nuevo orden. Tú frente al desafío que estás teniendo, tienes dos caminos: ser la víctima o ser el protagonista del cambio que quieres hacer. Y tú, para ser creativo, tienes que buscar ese paso para adaptarte a la nueva situación y que sea un cambio que de alguna manera active las fortalezas de la curiosidad para hacerte preguntas, de una mentalidad más abierta, de un pensamiento divergente que te ayuda a buscar distintas posibilidades. Pensar más bien en lo que quieres. Ese es el plan, la meta, el objetivo. ¿Y cuáles podrían ser todos los caminos que yo podría seguir para llegar a ese objetivo? Eso es interesante, porque muchas veces lo que nos sucede es que pensamos que es solo un camino, como les decía. Pero si ese camino se trunca, me veo frustrada, me siento derrotada. Pero si desde el inicio yo digo, estas posibilidades tengo, ¿por cuál empiezo? Es distinto, porque te abres mentalmente a este mundo de posibilidades, este mundo de distintos caminos. Y también tienes que ver cómo te ayudas a ser más creativa. A lo mejor pasa que hablas con una persona que te ayuda y que te enciende, y una pregunta hermosa que nos podemos hacer: ¿qué te da vida? ¿Qué te da energía? Por ejemplo, a mí, ¿qué me da energía? Me da energía abrazar a mis hijos, me da energía mirar el amanecer, me da energía
escuchar música polinésica, a propósito que me decías que nos habías visto en algunos momentos con amigas que teníamos un programa y yo andaba con mi corona de flores. Poner música polinésica con tambores a mí me conecta con la fuerza de la tierra y eso me da energía y me pongo wow, entro en flow, como se dice, entro en el flujo de desafiarme para poder crear, porque para ser creativo tienes que sentirte desafiado, si no, no estás creando, te sientes así como estoy haciendo lo mismo. De hecho, la creatividad vista como una de las fortalezas del carácter, si no la usas podrías llegar al conformismo, pero si la sobreutilizas puedes llegar al excentricismo, igual es como el extremo. Y el equilibrio es ser una persona creativa, en donde tú siempre te estás cuestionando qué posibilidades hay. Y las preguntas que te hagas son esenciales. Por ejemplo, con nuestros hijos, ¿cómo lo podríamos hacer? A veces te dicen, mamá, ¿cómo puedo hacer tal cosa? ¿Cómo crees tú que lo puedes hacer? Le devuelves esa pregunta. Y ahí el niño se le abre un mundo y te da la respuesta. Y le puedes decir incluso, ¿y de qué otra manera puede ser? Le vuelves a abrir el mundo. Lo mismo tenemos que hacer nosotros cuando tenemos un desafío. A ver, ¿cómo lo enfrento? ¿Y de qué otra manera? Y si yo fuera una persona muy estructurada, ¿cómo lo tendría que resolver? Y si yo fuera una persona totalmente abstracta, ¿cómo lo puedo resolver? Es como ir mirando desde la divergencia y buscar posibilidades. Ese para mí por lo menos me ha funcionado. Claro, Karen. Y ahí lo que tú mencionabas también, el tema de la familia o el trabajo en equipo, yo conozco técnicas, por ejemplo, como el brainstorming, que le llaman a nivel organizacional la lluvia de ideas, que es sentarse y en grupo empezar, ¿cierto?, a lanzar lo que se me viene a la mente y ahí ir estructurando estas ideas y poder concretarlas, digamos, en alguna actividad o en alguna acción. Así ¿Qué es. otras técnicas existen como para poder trabajar desde casa para todos los que estamos aún en cuarentena? Mira, yo creo que primero entender que el problema o el desafío que tenemos no se puede resolver al mismo nivel, ¿sí? Eso es como esencial. Tenemos que salir y, como se dice, es pensar fuera de la caja y buscar maneras de mirar la situación desde distintas perspectivas. Quizás buscar alguna situación similar que hayamos vivido y cómo la resolví en ese momento y comentar cómo haber una situación similar, qué hice para resolver, yo lo hice de esta manera y cómo lo hiciste tú, y contrastar miradas, buscar miradas distintas. Desde ahí el experimentar es súper importante y el abrirnos al error es maravilloso, es una parte esencial para ser creativos, para poder atrevernos y tener la valentía de dar el paso para crear. Porque si yo estoy en un espacio en que si me equivoco todos me van a castigar, no me voy a atrever nunca a experimentar. Y la creatividad tiene mucho de eso. El atreverse a generar una nueva posibilidad, y si esa posibilidad se ve trunca, me sirvió y saco algunos elementos y vuelvo a crear otra y voy armando distintas posibilidades. Hay algo bonito que tiene que ver con qué tipo de preguntas nos vamos a hacer para ser más creativos, qué tipo de preguntas pueden abrir nuevas posibilidades. ¿Qué pasaría si? Es muy fácil que lo podemos hacer nosotros con nuestros hijos, con nuestros equipos. ¿Qué pasaría si? ¿Y qué pregunta necesito hacerme ahora para avanzar? Eso también es bonito, porque en el fondo tú misma te dices, ¿qué pregunta necesito hacerme? Y cuando te preguntas por qué pregunta necesitas, puedes estar mucho rato, porque la respuesta quizás no es tanto, sino que es la pregunta lo esencial. La pregunta es la que te guía, la que te orienta. Por ejemplo, en el tema de la educación, hoy día trabajar en los métodos de proyectos es esencial, porque la pregunta guía que te vas a hacer como equipo tiene que ser una pregunta que los movilice a todos y que sea algo nuevo y que realmente te inspire. Eso también es esencial. Cuando tú estás en un desafío que no te inspira, no te dan ganas de participar, no te sientes involucrado. Por lo tanto, tanto en los desafíos familiares como en los desafíos de equipos de trabajo, todos tenemos que sentirnos parte y para eso todas las voces deben ser escuchadas. En la familia, por ejemplo, desde el más chiquitito, ¿a ti cómo se te ocurre que lo podríamos resolver? 4 años, te puede dar una solución que tú podrías decir, pero es tan distinta, pero es mágica. Y un adulto te puede dar otra solución que es desde la mirada del adulto y ahí vamos mirando y vamos ampliando. Y si tú a los niños, por ejemplo, desde pequeños les das espacio para dar la opinión, van a ser adultos súper
autónomos, súper creativos, proactivos, que no van a tener que estar esperando el turno para que puedan decir algo, sino que van a proponer rápidamente. Y en los equipos también. Claro. Y en ese sentido, Karen, y te escucho y te entiendo perfectamente todos tus planteamientos. Y también sé que eres una madre, me imagino que tus hijos son muy creativos gracias también al tipo de diálogo que tienes con ellos. Pero cuando vamos un poquito a mirar realmente la realidad chilena, por ejemplo, en esto de la pandemia, que algunos criticaban un poquito, decía, el único emprendimiento que se ha visto que ha surgido en los primeros meses fue las mascarillas, vender alcohol gel, crear alcohol gel uno mismo, ya empezó el delivery, pero también, ¿qué más allá? O sea, también vemos que, y si buscamos las causas, como tú bien dices, yo sé que tú eres magíster en educación, y claro, la educación, yo soy licenciado en educación, profesor de educación física, y visto la realidad chilena, y realmente ocurre lo que dice Ed Bono, ¿no? Que los sombreros de pensar, ¿no? Que el estudio que él hizo es que les pasaba un clip a los niños en el jardín infantil y los niños creaban 100 cosas distintas con el clip, pero le pasaba el mismo clip a los chicos de cuarto medio y hacían 10, o sea, se les agotó la creatividad y eso obviamente es lo que nosotros vemos, los educadores en el aula escolar, que los chicos van perdiendo la creatividad por efecto del sistema educativo. Tú que estás ahí también, yo sé que también trabajas en escuelas, ¿cierto? Y has hecho asesoría. ¿Cómo tú manejas un poquito tratar de flexibilizar ese currículum que a veces es tan rígido y que una cosa del currículum y otra también es como los educadores o los directivos, ¿cierto? Buscan flexibilizar un poquito este currículum que a veces nos parece tan restringido. Porque hay libertades también, el ministerio da ciertas libertades, ¿cierto? Pero a veces lo más duro está en cambiar la mentalidad de los educadores. Entonces, ¿cómo lo haces tú normalmente para poder, con los padres, con los profesores, incluso con los jefes de UTP, cómo insertar este nuevo chip que sería como cuidarle esa creatividad tan prístina, tan inocente que viene desde jardín infantil, kinder, y qué pasa después cuando viene básica, viene media, que los chicos pierden tanto la creatividad? ¿Cómo lo ves tú como asesoras en ese sentido? Sí, eso es cierto. De hecho, una de las primeras preguntas que le hago a los profesores cuando hacemos formación con ellos es: ¿cuál es la pregunta más creativa que le has hecho a los jóvenes, a tus niños? Y todos quedan... Dime cuál es la pregunta más creativa que le has hecho. Y de verdad que colapsan, porque ¿cuál es la pregunta más creativa que le he hecho? Y empiezan a pensar y a analizar el tipo de preguntas que muchas veces son las estándar, las que usan con los chicos. Y creo que es esencial la pregunta que vamos a hacer justamente para dónde vamos a poner el foco. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Qué pasaría así? ¿Qué son las clásicas? ¿Qué más se te ocurre? ¿Qué otra alternativa? Y poner distintos escenarios y abrirnos a esa posibilidad. Lo primero es que los adultos, como profesores, como padres, tenemos que creer en que los niños son capaces. Darle el poder en ese sentido, generar esta horizontalidad, porque muchas veces los profesores les sucede que ellos sienten el poder de decir: yo tengo el conocimiento, entonces que me pregunten lo que yo sé. Pero cuando me preguntan algo que yo no sé, yo no puedo decir que no tengo idea. Y ahí es también la magia de mostrarte vulnerable y decirle a los chicos: esto no lo sé, busquémoslo juntos. Y ahí, ¿qué pasa? Se crea una complicidad y pueden generar una solución en conjunto. Entonces también es abrirnos a ser vulnerables, abrirnos a mirar a los niños como sujetos de derecho capaces de participar y empezar a hacer preguntas que creen conflicto cognitivo. ¿Cuál es el conflicto cognitivo? Es cuando te hacen una pregunta y tú quedas... Desde el coaching son esas preguntas que te dejan pensando, que hay un silencio, y también dejar que los silencios hablen. Cuando tú le haces una pregunta a un grupo de niños o a un equipo de trabajo y se produce un silencio, dejar que ese silencio también trabaje, porque ahí está la creatividad interna que se está moviendo. Pero muchas veces pasa que existe la tensión de que tengo que responder algo inteligente para que todos digan: oh, qué bien lo que responde. Y de repente es decir lo que pienso, tal cual, libre. Y ahí vamos generando, como bien decías tú, Rosario, desde la lluvia de ideas. Yo pienso esto, yo me imagino, y yo siento esto. También poner las sensaciones y las emociones. Porque para crear, lo más importante es tener un ambiente afectivo de seguridad.
Yo no puedo crear si me siento amenazada, no puedo crear si siento que me van a apuntar. Yo sí puedo crear si siento que estoy en un espacio en el que me van a cuidar y en el que me van a querer. Y no importa lo que yo diga, porque lo que yo diga va a aportar para un camino de posibilidad, y si no, va a aportar a otro, o si no, voy a abrir una nueva posibilidad. En educación, hoy día lo que se está promoviendo mucho son las metodologías basadas en proyectos, aprendizaje basado en proyectos, que justamente lo que hacen es que los mismos chicos se planteen una pregunta desde sus necesidades, desde sus intereses, pero siempre yo les digo, porque también hago formación en eso, que tiene que ser una pregunta que no se conteste con el clic de internet. Y ahí está el desafío para los profes, porque es una pregunta que ellos tampoco dominan. Por ejemplo, estábamos haciendo una capacitación a un colegio de Puerto Natales, y era para educación de párvulo específicamente. ¿Cuál era la pregunta que tenían los chicos? ¿Cómo sería la vida de ahora en adelante si siempre tuvieran que usar mascarilla? Algo así, no me acuerdo cómo era. Pero eran niños de 4 años, eran chiquititos. Y ellos empezaron a investigar cómo sería toda la vida, hacer todo lo que se hace usando las mascarillas. Cómo se darían besos, cómo serían los abrazos. Mira, y era una cosa tan bonita porque era desde la visión de los niños. Claro, y no tenemos idea cómo va a ser esa vida. Entonces tenían que investigar, buscar, preguntar. Y de eso se trata justamente en educación, en esta metodología, es abrir las posibilidades. Porque tú con esa pregunta vas caminando, pero de repente uno de los chicos dice otra pregunta y se van por otro lado. Y otro dice otra pregunta y se van por otro lado. Entonces se va haciendo el camino entre todos. Y van buscando, es como decía Malaguchi, es como túneles. Van por un túnel, salen, miran, vuelven a entrar, un chico se va por otro lado, otro grupo se va por otro, se reencuentran y van armando esta cadena de túneles y llegan a responder la pregunta que se hicieron al inicio, pero nunca se sabe cómo la van a responder, y esa es la gracia, esa es la... Y como adultos podemos decir que hoy día estamos en esa incertidumbre, no sabemos cuál es el túnel o el camino que vamos a seguir. Hoy en día ahí existe. donde los adultos les explota la cabeza porque un profesor quiere tener todo bajo control para responder las métricas, ¿no? Es que las métricas y las métricas es lo más importante. Pero claro, para aceptar ese tipo de metodología hay que hacer un cambio en el paradigma de entender la educación. Pero bueno, en eso estamos, ¿no es cierto, Rosario? Estamos en esta cruzada ahí de renovando. Sí, no, genial, pero el ejemplo que nos pone Karen aquí, imagínate, de niños de 4 años ahí planteándose una serie de preguntas. Yo tengo una gran duda, pero tenemos que ir a la pausa, que la vamos a responder a la vuelta, es si la creatividad se va desgastando con el tiempo, con el paso de los años. Ahí me la respondes, Karen, a la vuelta. Pero antes de irnos a la pausa, les recordamos, ¿cierto?, que pueden enviarnos a todos los emprendedores su emprendimiento a través de audio, video, ¿cierto?, al teléfono de la radio, que es el más 569-547-4603, ¿ya? Y lo vamos a estar pasando nosotros en los distintos programas que tenemos aquí en Radio Lab Chile. Así Oye, que, Rosario, dime. Rosario, tú me contaste algo en Tras Bambalinas, que parece que tenés un auspiciador nuevo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? A ver, ¿quién es el auspiciador? Sí, le vamos a dar la bienvenida a Vitrina World Cup, ¿ya? Que ya venía siendo parte de Radio Lab Chile. Así que en la pausa van a conocer ahí de qué se trata Vitrina World Cup, además de, ¿cierto?, de Splash Digital, de Bonito y Accesorios para ti, Lía Aromaterapia y toda nuestra comunidad de Impulsa Emprende que nos acompaña en todos los programas y auspicia también nuestro programa. Así que los vamos a ver ahora en esta pausa y al regreso nos responde nuestra amiga la pregunta y tenemos una sección entretenida también. Eso es, así que no se pierdan de comerciales, están muy sabrosos los comerciales apoyando el emprendimiento. Así que nos vemos dentro de poco.
www.vitrinaworldcup.cl. Bienvenidos a nuestra plataforma donde profesionales y pymes pueden publicar su perfil y ser geolocalizados desde cualquier ciudad de Chile. Para eso siguen los siguientes pasos. Ingresa a www.vitrinaworldcup.cl y regístrate como usuario. Si quieres buscar profesionales o pymes, hazlo totalmente gratis. Si eres profesional o pyme, puedes publicar tus servicios a bajo costo. Nuestros planes van desde los 2.990 pesos. ¡Anímate! Es muy fácil y rápido. Tienes más de 28 categorías y más de 170 profesionales que puedes elegir a lo largo del país. Hoy sí puedes ser parte de nuestra comunidad multiprofesional, generando nuevas opciones de encontrar trabajo, como también muchas alternativas de generar un segundo ingreso. Te esperamos en Vitrina World Cup. Estamos todos, solo faltas tú. Eli, De silencio, todo para que tus estoy proyectos grabando. en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores. Al aire. Muy bien, ya estamos de vuelta en la segunda parte de nuestro programa Horizonte Positivo. Y también le damos gracias a nuestros auspiciadores, nuestros sanos auspiciadores que han creído en esta propuesta de este programa Horizonte Positivo. Si quieres también ser auspiciador de nuestro programa, comunícate con nosotros, ¿cierto? Tú sabes que tenemos visibilidad para un montón de cosas. Y también si tienes algún proyecto interesante, no dudes también de llamar a nuestra radio, Radio Lab Chile, donde te vamos a estar escuchando y también te podemos asesorar en algo en la medida que estemos posibilitando estas oportunidades a todos los emprendedores de Chile. Horizonte Positivo, un programa que trata de crecimiento personal y también de innovación. Y querida Rosario, tú tenías una pregunta muy buena para Karen. Creo que va a ser realmente un deleite escuchar su respuesta. ¿Cómo era la pregunta, Rosario? Sí, agradecer todos los comentarios que nos vayan escribiendo ahí también. Si tienen preguntas para Karen las puede responder después. Karen, con el transcurso de los años, ¿uno va perdiendo la creatividad? Chan. La creatividad yo la veo como un músculo que hay que estar ejercitándolo, en el que tenemos que, si hemos crecido siendo creativos, esa semilla está, sin duda. Por lo tanto, mientras más agua y tierra fértil tengamos, que esa agua y tierra fértil, ¿cuál va a ser estos ambientes de seguridad, de poder atreverme, de tener espacios para jugar? El juego es esencial para ser creativos y creativas. Por lo tanto, si yo ya tengo la semilla, es decir, en algún momento tuve posibilidades de atreverme, de crear, de sentirme autoeficaz para hacerlo, de atreverme, eso está. El tema es que si tú tienes un ambiente que te empieza a coartar esa creatividad, se empieza a truncar y ya después no te atreves. Y empieza a pasar el tema de la autoconfianza. Entonces yo ya no voy a, porque se van a reír, porque qué van a decir. Y empiezas a cuestionarte. Todas estas creencias limitantes se empiezan a agarrotar y se empiezan a instalar. Si tienes la semilla, es posible que si nuevamente vuelves a tener este ambiente de seguridad, de confianza, en que se oxigena con el juego, en que se oxigena con vamos, dale, tú puedes, este es el espacio para, vuelves a activar esta creatividad. Así que sin duda es importante tener estos espacios de cariño, espacios en que tú sientas que si te equivocas, dale, voy. Y si me equivoco, ¿qué aprendí de ese error? Eso también es maravilloso, porque cuando me equivoco es decir, este fue el camino que me enseñó tal cosa. Es distinto a decir, no, este fue el camino que me dijo que no era por ahí. Entonces también cómo yo me hablo, cómo yo voy interpretando. Entonces yo creo que efectivamente la creatividad sigue latente mientras tengamos esa tierra fértil, pero también necesita oxígeno, necesita esa agua, esas condiciones, ese ambiente para que vaya creciendo. Claro que sí. Buenísimo. Oye, Rosario, te voy a dejar enganchado después una pregunta que te tengo, Karen. Prepárate una pregunta Dale. que tiene que ver con liderazgo. Pero antes de eso, tenemos con Rosario una pequeña sección, ¿cierto? Siempre buscamos un poco educar y estamos buscando las maneras de hacer como impacto.
Y tenemos unas preguntas hoy día, Rosario, ¿cierto? Como para poder dinamizar nuestra entrevista el día de hoy. Sí, en nuestra sección interactiva, no sé si no sé si nuestro Patricio está la música por ahí para animar la sección. Interactiva. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, en la sección interactiva hoy día vamos a jugar al verdadero y falso. Como Sí. Colegio, verdadero y falso, pero sin justificar las falsas, por favor, porque si no recibir muchas pruebas después y que va hasta acá. Bueno, la primera pregunta, revuelve de tambores. Mira, la pregunta sería, ¿verdadero y falso? Esto es una afirmación. La mayoría de los seres humanos utilizamos solamente el 10% de nuestro cerebro. ¿Qué será eso? ¿Será verdadero? ¿Será falso? ¿Qué opináis tú, Rosario? ¿Qué opinas tú, Karen? Podemos pedirle ayuda aquí al público, ¿cierto? Que nos acompaña. O podemos usar el comodín de la Karen. Ya. Sí. ¿Qué crees Pero tú? ¿sabes qué? Cuando hablábamos de los mitos, ¿cierto? Mito, falsedad, recuerdo que no usábamos solo el 10%. Así que yo podría decir que eso es falso. Yo creo que es falso. Mi intuición y el público es falso. ¿Qué dice Karen? ¿Qué piensas tú? Yo creo que usamos más, de todas maneras. Muy bien, ¿crees que más? ¿Un 11%? Poquito. Yo creo que hay muchas cosas que no estamos, como les digo, un solo camino. Sí. Perfecto, no hay un puro camino. Bueno, las investigaciones muestran que realmente es falso, porque usamos todo el cerebro, porque biológicamente no se justifica tener una estructura cerebral que gasta mucha energía para hacer nada. Es decir, nunca tenemos algo en nuestro cuerpo que no esté sirviendo con un propósito. Entonces sería ridículo tener un 90% sin ocupar. ¿Para qué lo vamos a estar alimentando? O sea, el cuerpo siempre funciona con el principio de la economía energética. Entonces, ocupamos siempre el 100%, ¿sí? Eso es un mito que está desde la ciencia. ¿Qué otra más tenemos, Marco, Rosario? Yo tengo una para ti, ¿ya? Sí, la principal limitación de las neuronas de nuestro cerebro, ¿ya? Es que si son dañadas, no tienen la posibilidad de regenerarse. ¿Verdadero o falso? Está sonando el reloj, está sonando el reloj. A ver, o sea que si alguien se accidenta, perdería todas sus capacidades, no se regenera. Yo creo que no, yo creo que es falso, porque uno se puede regenerar, porque existe esto que se llama la hiperplasia, ¿cierto? Que hipertrofia es cuando las células crecen, la hiperplasia es cuando se multiplican. Y se ha sabido, antes se pensaba que las neuronas, tú nacías con un número de neuronas, y esa era lo que te tocó, digamos, así. Pero después se ha sabido, ¿cierto? Se ha investigado que sí hay una multiplicación de neuronas en ciertas partes de nuestro cerebro. Entonces yo creo que si alguien tiene un daño a nivel neuronal, puede regenerarse. Y eso lo muestran también personas que, por ejemplo, han perdido un sentido o tuvieron problemas con alguna parte de su cuerpo, empiezan otras estructuras a asumir la función con el paso del tiempo, ¿cierto? Y la rehabilitación. Otro fundamento sería que todos los kinesiólogos y terapeutas ocupacionales perderían el tiempo con sus terapias, pero no es así. O sea, uno ve que realmente la persona que sufrió un accidente logra recuperarse, y eso es en base porque las neuronas, ¿cierto?, van a multiplicándose y también generando cambios en su estructura que le van a permitir asumir otras funciones. Así que perfectamente podemos recuperarnos, y ese es el fundamento de por qué existen las terapias de rehabilitación. Sí, muy bien. No, está perfecta la justificación, pero la respuesta era verdadera. ¿Sabes por qué? Porque esa que se dañó no se regenera. Claro, como tú dices, nacen nuevas neuronas. Nuevas neuronas. Profesora, yo me equivoqué. Lo del error se aprende, acuérdate. Claro, son cosas ven, hasta los niños se equivocan con mayor uno, más razón. Siempre, Karen dijo que había que aprender del error. Dijo la Karen. Sí, así es. Okay. Dale, ¿tienes otra para mí? Bueno, vamos a ir con otra más. A ver, mira. A ver,
Te voy a elegir la más difícil, porque tú me hiciste perder. Entonces, el ser humano pierde aproximadamente el 75% de su calor corporal por la cabeza. Chúpate eso. A ver, ¿será falso? No, yo creo que en todo el cuerpo está la temperatura, entonces yo creo que puede ser... Te veo problemado con la pregunta. Te veo falso. Comodín, Karen, ¿puedo usar el comodín de la cara? ¿Qué dices tú, Karen? Yo digo que es falso. Ya, voy a confiar en la Karen. No ya, sé. vamos, voy a confiar en mi comodín de... Sí. O sea que sería falso. Falso. A ver, si es falso, estás en lo correcto. Es falso. Es falso. Porque claro, estamos dispersando calor, ¿cierto? Por todas partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Ahora, podríamos decir también que la cabeza gasta mucha energía y que también se puede ser un lugar donde se escapa mucha energía, pero en general el cuerpo entero está liberando a través de el sudor, por ejemplo, enfriando el organismo, ¿cierto? Sobre todo cuando hay condiciones de ejercicio físico, por ejemplo, o bien temperaturas que son elevadas. Muy bien, vamos con la última, ¿te parece, Rosario? Sí, ya. Te realizo la última. Sí, el cerebro, atención, el cerebro es el órgano, sí, es el órgano más pesado del cuerpo humano. ¿Qué piensas tú? A ver, el cerebro, a ver, pesa como 1,2 kilos. Como órgano, 54 gramos, diría yo. El cerebro del hombre es un poquitito más pesado que el de las mujeres, por eso funciona más lento. ¡Ay, cómo le quedó! El cerebro de las mujeres es más rápido, por eso es más liviano, ¿viste? Bueno, yo creo 1,5 kilos. A ver, las vísceras, ¿cuánto pesarán? No, yo creo que el sistema endovascular, el endotelio, ¿cierto? Que el órgano de nuestro sistema, yo creo que se pesa más. Y de las tripas también debe pesar más. Yo creo que es falso. Yo creo que es falso. ¿Qué opináis tú también? Bien, falso. Ya. ¿Falso? Correcto. Sí, es falso. Bien, una buena. Sí. Estamos bien. Por lo menos sacamos un 4 hoy día. Sí. Sí. Bueno, vamos a estar toda la semana ahí con estas preguntas así como entre chistoso y alegre y también de otras temáticas también. Y bueno, yo tenía preparada una pregunta para ti, Karen. Digamos que estamos viviendo una transformación cultural y tecnológica a la vez muy grande, ¿no? Y creo que en esta cosa, lo que me ha pasado a mí, por ejemplo, yo te quiero contar un poquito. Nosotros teníamos un programa en la UNCE, ¿cierto? Que era un programa de pequeñas pausas de activación corporal dentro del aula. Entonces yo entraba a los ramos de formación pedagógica, psicología, inglés, alemán, y entraba 10 minutos a las clases de pregrado. Y hacía 10 minutos de educación física, pero adaptado obviamente que eran dinámicas chistosas y hacíamos relajación, estiramientos y todo. Entonces cuando los muchachos, ¿cierto? Hicimos formación de monitores, y los muchachos del pedagógico que iban a practicar a las prácticas profesionales, o incluso algunos que empezaron a trabajar después de sus prácticas profesionales, intentaban hacer la pausa de 10 minutos y decían, ya niños, párense, pónganse de pie, nos vamos a estirar, vamos a hacer un jueguito, una dinámica, ¿cierto? Como para romper la inercia que normalmente 2 bloques de matemáticas te genera, que estás todas las 2 horas sentado, ¿cierto? Sin poder moverte. Hacían eso como para dinamizar, y de repente iba pasando el inspector general por afuera y escuchaba ruido, ¿no? Entonces miraba para adentro del ventanal, ¿y qué hacen estos cabros parados? Y después llamaba a la oficina, al profesor, decía, oye, ¿y usted qué está haciendo? ¿No ve que mete bulla, que la sala de al lado se escucha la bulla? ¿Cómo se le ocurre estar haciendo ese tipo de cosas? Pero es que lo que pasa es que esto es una metodología interactiva. Entonces ahí muchas veces queremos innovar, somos creativos, llevamos a la innovación en algo que funcione y lo queremos hacer, y de repente topamos con los liderazgos que hay, esos liderazgos como verticales, así como bien jerarquizados, ¿no? Y a veces nuestras buenas intenciones
¿Qué pasa ahí? ¿Cómo podemos ayudar a los líderes, ¿cierto?, que están enfrente de esto? Obviamente que no es querer burlarnos de ellos, sino que cómo hacemos para que hagan el upgrade, cómo hacemos para que despierten y den ventana abierta, ¿cierto?, para que esto pueda entrar. Y estas metodologías nuevas, como el ABP, por ejemplo, aprendizaje basado en proyecto, está queriendo hacer y que tú sabes que es muy entretenido. ¿Cómo le quitamos este bloqueo que a veces le ponen a estas metodologías más interactivas? ¿Cómo es tu experiencia en ese ámbito? Yo creo que desde ahí tenemos que pensar en liderazgos que sean más creativos, más lúdicos, más apreciativos, más distribuidos, porque quizás el líder no tiene las características para hacer la pausa activa o para generar un momento de distensión, pero sí tiene que detectar dentro de su grupo, de su equipo, quién sí tiene esas características. Y ahí va distribuyendo esos roles. Entonces existe un liderazgo mucho más armónico desde esa lógica, en que hay un momento en que asume el liderazgo otra persona, en que va a llevar la batuta, por así decir, en estos momentos más lúdicos y creativos, porque a lo mejor yo soy más estructurada y no me gusta, quizá está bien, porque mi estilo no es ese, pero sí doy la posibilidad para que otro asuma. Y lo más importante es la apertura mental a buscar nuevas formas de hacer y estar, como les decía, en esta apertura a generar nuevos espacios. En los colegios se está dando esta posibilidad, que lo comentábamos en comerciales, que desde el ministerio, a propósito de lo que tú decías, y con la priorización curricular, se está fomentando el ABP, los métodos proyectos, porque se puede generar un trabajo sinérgico entre las distintas asignaturas con estas preguntas guías. Y en los equipos de trabajo, buscar también quién puede asumir distintos roles en distintas etapas, y así vamos generando liderazgo en todas las personas, en distintos momentos, porque a lo mejor viene un momento creativo y quién puede liderar ese espacio. Y también el líder descansa un poco, porque debe ser tenso estar siempre facilitando, haciendo A, B, C. El liderazgo tiene que ser distribuido. Así estamos potenciando todas las fortalezas de mi equipo. Esa es la mejor forma para abrir y para oxigenar. Y para que no estemos nosotros truncando siempre con una mirada, sino que si yo voy abriendo, que es como este juego en que van apareciendo distintas miradas, distintas cabezas pensantes que van a hacer preguntas y estilos diferentes de guiar un trabajo. Porque en una reunión tiene que siempre facilitar el jefe. Hoy día, ¿quién quiere facilitar la reunión? La facilita un X persona y yo participo y puedo hacer preguntas como un integrante más. Pero muchas veces pasa que los líderes no quieren soltar ese rol y les gusta cortar el queque, decir 1, 2, todo lo que sea. En cambio, si generamos esta nueva forma en que todos facilitamos y todos asumimos, todos también van a sentir lo que significa dirigir la reunión, orientar al grupo, llevar a tomar decisiones. Entonces, cuando esté la persona adelante haciendo el mismo rol, van a saber lo que esa persona siente y van a generar mayor empatía. Maravilloso. Buenísimo. Sí. ¿Y qué pasa, Karen, en estos casos? Te escuchaba de las reuniones y los trabajos. A mí me pasa en lo personal que a veces estoy súper creativa y me despierto y ya quiero escribir o quiero hacer arte, y hay otros días que no tengo ganas, que digo, estoy más lineal, me voy a dejar llevar por la rutina y fluye así. Y yo siento que a las emprendedoras, sobre todo, yo veo que también les pasa lo mismo. Hay días que quieren aportar y contribuir a su emprendimiento, y hay otros días que las llamo y me dicen, no, sabes que hoy día no tengo ganas de ver el tema, hablemos otro día. ¿Cómo se puede nutrir día a día la creatividad? Mira, eso primero es importante saber que nuestras emociones van fluctuando. Yo no podría pensar que siempre voy a estar entusiasta y siempre voy a estar creativa. Eso me agotaría de ser mí misma siempre. Entonces también es importante que cuando existen estos espacios que son como vacíos, en que a mí me ha pasado que estoy en otro país, que a veces digo, uy, que estoy hecho de menos Chile, mis amigos, no sé qué. Obvio que a todos nos pasa. Primero también asimilar la emoción y qué me está diciendo, y también sentirla, vivirla. Las emociones se sienten, no porque yo tenga la tristeza, la rabia, no, la tengo que cambiar inmediatamente, no, la tengo que habitar, como decimos muchas veces. Ver qué me está regalando desde la visión apreciativa, qué me está mostrando, por ejemplo, la tristeza, qué me está mostrando, qué me está regalando hoy día, qué pregunta me está mostrando en estos momentos. El tema es que, claro, si eso es permanente, ahí, ojo, tengo que empezar a activar para volver a energizarme. Como les decía, a mí me sirve, por ejemplo, cuando estoy en estos días más bajos, yo pongo música polinésica en que escucho los tambores
y ya mi cuerpo se conecta con eso. Entonces tienes que buscar lo que a cada persona le sirve, porque a mí me sirve eso, quizás hay otra persona que le sirve salir a caminar y respirar y oxigenarse. Siempre el estar presente en el momento te conecta con lo que hoy día estás sintiendo. Y a mí, por ejemplo, he descubierto que escuchar música de ese tipo me energiza, me vuelve a conectar con este campo energético creativo y de entrar en flow. Pero eso es algo que tú también tienes que hacer cuando te conoces, cuando sabes qué te ayuda y tienes que preguntarte, ¿qué me energiza? Mira, a mí me energiza cuando yo me doy una ducha y después bailo, ¿ya? A mí me energiza tomarme un café con una dona rellena de manjar, no sé, estoy inventando. Cosas distintas, o escuchar una música, o hablar con alguien. De pronto pasa que hablamos con ciertas personas que tienen una energía que me activa, o que yo le cuento algo y también me hace clic y yo digo, ya, ok, ahora vuelvo a sintonizar. Pero es súper normal que estemos en esta fluctuación, porque si siempre estuviéramos arriba, también llegaría un momento en que colapsaríamos. Por eso es importante que cuando estamos muy energéticas, busquemos maneras de canalizar también esa energía para que no lleguemos a la hiperactividad que podría ser el extremo del entusiasmo, ¿sí? Entonces tenemos que ir siempre buscando el equilibrio para sentirnos energizadas, para sentirnos creativos, pero sin sobreexigirnos, sino que ir a nuestro ritmo y a nuestro estilo, porque eso también tiene la creatividad. Yo soy creativa cuando dejo mi impronta, y mi impronta quizás es más suave, es más dulce, o es más power, es más potente. Todos somos distintos, y la impronta es lo importante de ir dejándola ahí para que vaya quedando en todo lo que hacemos. Qué maravilla, tenemos tanto que aprender de un poco de los niños, ¿no? O sea, todos somos creativos y hay que tratar de recuperar también esa creatividad pueril, digamos así, infantil, que de nada, ¿cierto?, se entretenía. Y claro, por ejemplo, yo recuerdo a mi mamá que me pasaba un frasco de botones, entonces me decía, tome, mijito, juegue ahí. Entonces yo empezaba, sin que me dijera nada, los clasificaba, empezaba a contar historias y tal, ¿no? Y bueno, ahora tenemos un paradigma distinto, porque es un paradigma digital donde a lo mejor la mamá le pasa un celular al hijo o a la hija, y casi imposible como aburrirse, o sea, como que aburrirse es un pecado en este momento para los padres, o sea, los papás tratan de casi ser un animador sociocultural de los hijos, porque que hagamos esto, que hagamos esto otro, que hagamos otro, pero yo creo que el aburrimiento es la madre de la creatividad, porque cuando uno está aburrido cuando es pequeño, inventa cosas para hacer. Incluso nosotros ahora que estamos aquí resguardados en nuestras casas, inventamos cosas que hacer para no aburrirnos, porque ya nos vimos todo Netflix, y ya empezamos a inventar cosas, arreglos, pintar, rediseñar, ¿cierto? A hacer el jardín. Entonces aparecen nuevos oficios porque realmente aprovechamos el aburrimiento de una forma positiva. ¿Qué rol le ves tú, por ejemplo, ahora que este papá se escuchan con mucha radio, perdón, esta radio la escuchan muchos papás? ¿Qué le podríamos decir a los papás cuando a veces están así como que no hayan qué hacer con su hijo en la casa porque los muchachos se aburren mucho, digamos así? ¿Cómo lo haces tú, a lo mejor, con tu experiencia de madre? Yo creo que es clave el tema del aburrimiento. Mirarlo, como tú bien dices, es la cuna de la creatividad también, porque cuando tú que estás aburrido, tienes que buscar algo que hacer, tienes que buscar algo en que entretenerte. Y claro, ¿y qué hacen los niños? Estoy aburrido. Y el papá, ¿qué es lo que hace? O la mamá le resuelve rápidamente. Entonces, como eso que el niño llega con la pregunta y tú le dices, ¿y qué se te ocurre a ti? ¿O cómo lo resolvería? Que le devuelve la pregunta, cuando están aburridos tú lo dejas. Y no te estreses con eso de, está aburrido, y qué rico que esté aburrido. O sea, yo me acuerdo que cuando yo estaba aburrida, cuando tú estabas contando lo de los botones, yo hacía tortas de barro con hoja, lo pasaba chancho, increíble. Y yo les cuento eso a mi hijo y se ríe, me decía, pero ¿por qué haces? Porque era entretenido y lo encontraba total. Y eso lo hacemos cuando no tenemos nada y empezamos a crear de la nada también, porque creamos con lo que tenemos a mano. Y hay que dejar que empiece como a bombear el músculo de la creatividad. ¿Qué hago? A ver, ¿qué hago? Y empiezas, al final después, cuando los dejas, los ves que están haciendo cualquier cosa. Y ese cualquier cosa puede terminar en algo muy entretenido y puede generar también esta posibilidad de saber lo que significa estar en calma, que también es importante, porque hoy día sentimos que tienen que estar o conectados o activándose físicamente en algo, pero también estar en calma, ¿qué te regala?
te regala sentir la emoción que estás viviendo. Y a lo mejor tu hijo va a decir, chuta, estoy aburrido, y empieza a caminar y le da sueño y duerme. A lo mejor estaba cansado. A mí a veces me pasa que mi hijo más chico me dice que está aburrido y al rato voy y está durmiendo plácidamente y estaba cansado. Entonces también eso les permite a ellos leer sus propias señales. Porque hoy día, como hay tanto bombardeo de tanta cosa, no logran leer las señales de su cuerpo. ¿Qué siento? Estoy cansado, tengo hambre, estoy enojado, que tengo ganas de salir al patio a jugar con mi perro. No, ni siquiera te da tiempo para leer tus propias señales. Entonces el aburrimiento también es una posibilidad de leer qué te está pasando, porque te obliga a detenerte. Y a los adultos también nos pasa eso, que cuando algo pasa que nos para la vida, me empiezo a cuestionar. A los niños también, pero es en el cotidiano, con este tipo de actividades. Gracias por muy bonita tu respuesta. Sí, oye Karen, me salta una duda. O sea, si pudiéramos identificar los beneficios para motivar a todos, ¿cierto?, los auditores que siempre nos acompañan a la creatividad, para invitarlos, ¿cierto?, a rescatar diariamente esa creatividad. ¿Cuáles serían esos beneficios principales que tiene el estar más creativo, como tú decías, en los niños y en nosotros? Primero es que te regala la posibilidad de la flexibilidad. Entonces, si pasa algo que es incierto, que hoy día estamos en un mundo que es totalmente incierto, volátil, el mundo VICA que le dicen, ¿verdad? Volátil, incierto, complejo, ambiguo. Como yo tengo un pensamiento más flexible, me adapto más fácilmente a los distintos contextos. Entonces la creatividad te regala eso, la flexibilidad y la capacidad de adaptarte a distintos contextos. La capacidad de tomar decisiones y arriesgarte y experimentar. Y no tener este miedo que decíamos, que es la única posibilidad que tengo, si me equivoco voy a fracasar. No, estoy experimentando y el experimento tiene posibilidades de resultar y de no resultar, y fantástico. Entonces te regala la posibilidad de ser flexible, de tener un pensamiento divergente, es decir, el día de mañana cuando estés con equipos de trabajo, no todos van a pensar como tú, van a dar puntos de vista distintos y vas a aprender a escuchar, porque amplías tu campo mental. Y ya no es solo tu respuesta, sino que cuando ves la respuesta de otro, esos son los grupos creativos. Alguien dice algo y a ti se te ocurre otro, se te van activando las neuronas y se va generando una sinapsis creativa, porque alguien dijo algo y tú lo acogiste y lo sumaste a lo que tú tenías. Entonces se amplía este pensamiento divergente, hay un pensamiento más crítico, hay capacidad de tomar decisiones y asumir los riesgos, porque puedes tomar este camino y si no sigues el otro y vas y fluyes y te vas flexibilizando. Y algo importante, eres protagonista de tu vida, porque tú decides cuál es el camino que quieres seguir. Maravilloso. Oye, Karen, mira, dicen por ahí que cuando el tiempo pasa rápido porque uno lo pasa bien, ¿no? Lo estamos disfrutando. La gente que te quiera contactar, no sé, colegio, personas interesadas en el coaching apreciativo, la mentoría apreciativa, etcétera, ¿dónde te pueden ubicar a ti, las redes sociales? ¿Cuáles son tus redes para que la gente te pueda contactar? Bueno, mi Instagram es mujer-apreciativa. Mujer apreciativa, creo que no hay otra mujer apreciativa, pero es mujer-apreciativa. Mi correo es kpmapreciativa@gmail.com y en LinkedIn me encuentran como Karen Pérez Molina. Ahí está la posibilidad. Buenísimo. Siempre feliz. Bueno, para la gente que te quiera, también nos llaman si necesitan saber el teléfono de Karen, nosotros se lo podemos facilitar. Quería hacer una invitación, si es posible. Sí. Perfecto, una invitación que el martes 11 voy a hacer un webinar gratuito que se llama El Coraje de Cambiar, abierto a mujeres especialmente, porque la semana pasada lo hice abierto a hombres y mujeres. Es a las 19 horas de Chile y está en Instagram, está el link para que puedan inscribirse, es gratuito, justamente para atrevernos a dar el paso de generar un cambio en nuestras vidas. Genial. Ahí vamos a estar, Karen. Todas las mujeres invitadas vamos a participar. Gracias. Así que agradecemos que hayas estado hoy día con nosotros. Les recordamos a mantenerse ahí en sintonía de Radio Lab Chile, a seguir a Karen en sus redes sociales, ¿cierto? Y ya nos tenemos que ir despidiendo, se nos pasó muy rápido. Nos vamos despidiendo. Así que muchas gracias, Karen, por tu tiempo. Nuestro primer capítulo de esta nueva temporada del segundo semestre de 2020. Y la próxima semana vamos a tener también a otra invitada que tiene que ver con educación también. Así que para los padres ahí,
en casa que quieran conectarse también a Horizonte Positivo, vamos a estar aquí. Horizonte Positivo en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores de Chile y también del mundo. ¡Eso! Eso, gracias. Un gran Querido abrazo a Luis. Perú también ahí, querida Karen. Lo disfruté mucho. Chao. Muchas gracias. Gracias, Karen, por tu tiempo. Nos Un vemos. abrazo. Nos vemos. A disfrutar de la comida peruana, eso. Ay, muy bien. sí.